Hola, ¿qué tal? Me llamo Fabiola, soy estudiante de odontología. Actualmente me encuentro cursando el cuarto cuatrimestre. El objetivo de este video es explicar las técnicas de anestesia primarias y secundarias. El día de hoy nos acompaña alguien muy especial llamado Dino Dientes. Ayúdame, por favor, tengo mucho miedo. Tranquilo, Dino Dientes, estás en buenas manos. Gracias por ser mi primer paciente y por estar aquí. Comencemos. Algunas sugerencias para obtener una anestesia local satisfactoria es la evaluación médica completa del paciente. Tratar la ansiedad, el miedo y la aprensión. Se debe anestesiar siempre que sea posible con el paciente en posición supina o semisupina. Aplicar anestésico tópico, inyectar la concentración eficaz mínima del menor volumen. La solución anestésica seleccionada ha de ser la adecuada para el paciente y para el tratamiento odontológico. Si es posible, incluir vasoconstrictores. Se utilizarán jeringas con aditamento de succión, agujas desechables afiladas rígidas y de longitud adecuada. Aspiración en 2 planos, inyectar lentamente 60 segundos por cartucho. El paciente debe quedar en observación. Las consideraciones para seleccionar un anestésico local es el estado físico del paciente. Se debe realizar una historia clínica completa. Una vez realizada se deberán tomar las siguientes consideraciones. Reconocer el nivel de ansiedad de un paciente y el riesgo médico. Hay que tomar en cuenta la clasificación del estado físico del paciente de la ASA. ASA 1 es cuando nuestro paciente está saludable. ASA 2 cuando el paciente tiene una enfermedad leve sistémica. ASA 3 cuando el paciente tiene una grave enfermedad sistémica que limita su actividad pero no lo incapacita. ASA 4 cuando el paciente tiene una enfermedad sistémica incapacitante que limita su actividad y existe amenaza de muerte. Y ASA 5 cuando el paciente está moribundo. Antes de comenzar la técnica de anestesia es importante tener en cuenta las barreras de protección, las cuales son el uso correcto del cubrebocas, cubriendo perfectamente bien desde la nariz hasta la barbilla, la colocación correcta de los guantes y que la jeringa de carpool y la aguja estén esterilizadas para poder hacer un procedimiento ético hacia el paciente. A continuación se explicarán los tipos de anestesia. La anestesia superficial se conoce como anestesia tópica. Con este tipo de anestesia se van a bloquear las fibras sensitivas terminales de la mucosa. La anestesia por infiltración se obtiene por la inyección e infiltración de un anestésico local en una zona determinada. En este lugar, el anestésico local se difunde a través de los tejidos, llegando al nervio para poder bloquearlo. Este tipo de anestesia puede ser supraperióstica y subperióstica. Y la anestesia regional. En esta anestesia se inyecta el anestésico local lo más cerca posible o directamente en la zona del nervio principal que se requiere bloquear. Al hacer esto se va a producir anestesia de toda la región que inerva ese nervio. La técnica supraperióstica está indicada para necesitar las piezas dentarias de un área relativamente circunscrita en la región de órganos centrales maxilares. Las áreas anestesiadas corresponden a toda la zona inervada por los ramos terminales mayores del plexo dentario, como son la pulpa, las raíces, periosto bucal, tejido conjuntivo y mucosas. La técnica subperióstica consiste prácticamente en depositar la anestesia por debajo del periósteo. Dura un tiempo relativamente largo y asegura también buena anestesia pulpar. La anestesia troncular retrotuberositaria tiene como finalidad el bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Debemos tener en cuenta ciertas referencias anatómicas que nos permitan y faciliten la anestesia. El punto de inyección es a unos 2 o 3 centímetros por arriba del plano oclusal del tercer molar. La aguja entra desde mesial del primer molar superior en dirección a distal hasta alcanzar el fondo del vestíbulo del segundo molar. En la técnica infraorbitaria vamos a anestesiar el nervio dentario anterior superior, también las ramas terminales del nervio maxilar que son la palpebral inferior, la nasal lateral y la labial superior del lado anestesiado ya sea derecho o izquierdo. Las estructuras anestesiadas serán pulpa y periósteo, en todo lo que es el canino superior, el incisivo lateral superior y parcialmente el incisivo central superior, también el párpado inferior, ala de la nariz y labial superior del lado anestesiado. Para la anestesia troncular del nervio palatino mayor o anterior, se introduce la aguja a nivel del agujero palatino posterior, situado alrededor de 1 a 1.5 centímetros del margen gingival entre el segundo y tercer molar superior.
En la técnica palatina posterior vamos a anestesiar la rama maxilar y todos los nervios que emite periféricamente, que son 6 colaterales y 3 terminales. Las estructuras que necesitamos con esta técnica son pulpa y periodonto de todos los órganos dentarios, de lo que es la arcada superior, la cortical externa e interna, el periósteo vestibular y palatino, la mucosa vestibular palatina, el labio superior, la mejilla, el ala de la nariz y el párpado superior. Técnica directa para el bloqueo mandibular. Los molares inferiores están inervados por el nervio dentario inferior, la encía vestibular correspondiente por el nervio bucal y la lingual por el nervio lingual. En este caso, conjuntamente con el segundo premolar inferior no puede realizarse la anestesia por disfunción a partir de técnicas infiltrativas, por lo que es necesaria la anestesia troncular. El método directo consiste en introducir la aguja desde premolares contralaterales a 1 centímetro por encima del plano oclusal, inyectando lentamente la solución para anestesiar el dentario inferior. Se retira ligeramente la aguja y se inyecta de nuevo para anestesiar el nervio lingual. Para completar la técnica se procede a la anestesia del nervio bucal introduciendo la aguja por encima del pliegue bucal cerca del tercer molar si está erupcionado. Anestesia del nervio mentoniano. Esta técnica se utiliza para la anestesia de los órganos dentarios mandibulares, desde el segundo premolar hasta el incisivo central y línea media del lado anestesiado, mucoperiósteo bucal y mucosas anteriores al orificio mentoniano, incluyendo el labio inferior. Anestesia infiltrativa de incisivos y caninos superiores. Los incisivos y caninos superiores con su encía vestibular están inervados por el nervio alveolar superior anterior y la encía palatina por el nervio nasopalatino. La inyección se aplica en un punto mesial del diente y se introduce la aguja cerca del hueso en sentido axial hacia la región apical para depositar la solución lo más cerca posible del ápice, pero la raíz del canino es más larga y a menudo está curvada hacia distal, lo que habrá que tener en cuenta para depositar la anestesia. La técnica intraligamentosa es utilizada para aumentar la anestesia dental incompleta. Está considerada una inyección intraósea debido a la distribución del agente anestésico en los espacios medulares adyacentes al ligamento periodontal. La técnica intraósea puede ser muy efectiva para aplicar correctamente en el hueso esponjoso. Cuando se requiere anestesiar los tejidos blandos y el hueso, por sobre el ápice y el diente por infiltración se hace una incisión hasta el periósteo y se deposita aproximadamente 1 mililitro de anestesia. Es importante mencionar que la técnica intraseptal es un complemento de la técnica intraósea. Técnica intrapulpar. Cuando se expone a la cavidad pulpar de un diente durante su abordaje o como consecuencia de un proceso patológico, es posible utilizar la inyección intrapulpar como técnica complementaria para lograr un control adecuado del dolor. Es de gran utilidad en endodoncia y en cirugía oral al momento de realizar odontosecciones en las que el paciente puede referir dolor cuando la fresa se acerca a la cámara pulpar. Es necesario tener en cuenta que la punción de la pulpa es dolorosa a pesar de que exista un bloqueo previo, por lo que se debe explicar al paciente dicha situación con el fin de evitar que un movimiento brusco durante la punción desaloje la aguja de la cámara pulpar, impidiendo lograr la anestesia deseada.